Bien, vamos a ver entonces esta canción que está en el tono de Mi menor. Aquí en el bajo usaremos el acompañamiento en La menor y Mi menor. Siempre vamos a utilizar entonces el acompañamiento, ¿sí? Como en el caso del vals, bajo fundamental y 2 veces el acorde, ¿sí? Yo en mi caso iba alternando aquí con la quinta. Y esto es un vals rápido, ¿sí? Así que aquí hay que mover los dedos rapidito. En la mano derecha también, ¿sí? Por consiguiente vamos a empezar entonces con esta mano, con la melodía. Vamos a empezar haciendo Do, Si, La. Lo repito. Tocaré Mi, abro la mano, Sol, Fa sostenido y Mi. Y luego rápidamente una escala. ¿Sí? Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si. Y en vez de tocar el Do, haré el Re para volver a hacer Do, Si, La, Do, Si, La y terminar con la nota Si. ¿Ahí está? Hasta aquí tenemos esto. Bien, ahora vamos a hacer con dedo pulgar Do, Re, Mi, Re, Do. Lo repito. La nota Sol y abro rápidamente la mano. Si, Sol, La. Ahora una escalita rápida que haremos. Sol, Fa sostenido, Sol, La, Si, Re. Por último, Mi, Re, Do, pero empezando con dedo 5. Lo tocaré nuevamente y terminaré en la nota Si. Para volver a empezar voy a hacer una escalita. ¿Sí? ¿Qué será eso? Mi, Fa sostenido, Sol, La y Si. ¿Está? Pero vamos a ver un poquito esta segunda partecita que estuvimos explicando. Y vuelvo a empezar. La segunda vez terminaré en este Si. ¿Está? Y quedaremos ahí un compás. Bien, ahora que tenemos la melodía, vamos a ver los bajos, ¿sí? Aquí empezaremos en el tono de La menor, Mi menor, La menor, Mi menor, La menor, Mi menor, La menor y Mi menor. Bueno, vuelvo a repetir la secuencia, es siempre un compás de La menor, un compás de Mi menor, estamos en 6 octavos, así que esto son 6 corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si lo ven como 3 cuartos, ¿sí? Serían 2 compases, es exactamente lo mismo. 2 compases de 3 cuartos rápido, ¿sí? Bueno, pero generalmente esto se escribe como 6 octavos. Entonces ahí tenemos los bajos de
la primera parte, la mano derecha de la primera parte, y ahora vamos a ver la parte 2, una parte muy interesante, ¿sí? Vamos a hacer aquí unos acordes. Vamos a tocar Do, Mi y la nota La. Y lo repetiré haciendo un total de tres veces, 3 pasadas. ¿Ahí está? Luego voy a sumar la nota Si y voy a hacer Si, Do, Mi y la nota La. Y también esto será 3 veces. ¿Ahí está? Así que este compás me queda. ¿Sí? Es como que el Si al sumar se genera un pequeño choque aquí con el Do, le da un poco más de tensión a esa armonía. Y este compás y el siguiente será igual, o sea que es... Bien, los dos compases siguientes serán así. Sol, Si y la nota Mi, también 3 veces. Ahora sumaré el Fa sostenido, también 3 veces, y el compás siguiente será igual. ¿Ahí está? Volveremos a hacer nuevamente La menor aquí, porque esto es un acorde de La menor, La, Do, Mi, con la nota Si. Repito el otro compás de la misma manera. Y el compás que hicimos de Mi menor con Mi, Sol, Si, ahora lo vamos a invertir y vamos a hacer Mi con Si y la nota Sol, también 3 veces. Vamos a sumar la nota La, también 3 veces. Y acá vamos a hacer de nuevo, ¿sí?, ese acorde, Mi, Si y el pulgar con el Sol, 3 veces. Y vamos a hacer esto. Por cuarta vez tocaremos este acorde y rápidamente haremos Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido. Porque después tiene, digamos, otra partecita más, esta parte B. Pero pasemos la mano derecha desde el comienzo hasta aquí. ¿Sí? Una parte hermosa, ¿sí?, con muchas preguntas ahí, con muchas tensiones, muchas cosas. Y acá, si bien sale como un poco más adelante de esa tensión, sigue apareciendo. En este caso vamos a usar Sol, Mi y la nota Do, también 3 veces. Vamos a hacer después Re, Mi, Fa sostenido. ¿Sí? Siempre el pulgar con la nota Do. El compás siguiente será casi igual. Tiene una característica. Fíjense. ¿Está? Ahí lo que hice fue el meñique con la nota La. Me quedé con el Mi, me quedé con el Fa sostenido. En algunos casos también le ponen el Re. ¿Está? Pero es este mismo acorde, pero sumándole la nota La. ¿Sí? De estas 3 repeticiones que hacíamos sobre cada posición, será sobre la tercera. ¿Ahí está? Entonces hasta ahora tenemos esto. Vamos a hacer ahora Sol, Mi y la nota Si. Ahora, Fa sostenido, Mi y Re con la nota Si. Volvemos de nuevo. Sol, Mi con la nota Si en el pulgar.
Y acá no haremos acordes, haremos re, do, si, re, do, si. ¿Está? Entonces, hasta aquí tenemos esto. Vuelvo a repetir esto mismo que toqué. Pero ahora, en este cuarto compás, haremos de a grupos de a 3, sol, fa sostenido, mi, fa sostenido, mi, re, do, re, do, si, y enganchamos de nuevo con la primera parte, ¿sí? Tocamos la primera parte de nuevo. Bueno, pero estos últimos 4 compases son así. ¿Sí? Y ahí enganchamos la primera parte. Acá en los bajos va a pasar lo siguiente. Vamos a usar 2 compases en la menor y 2 en mi. Y se repite de la misma manera todo el resto de la parte B. Ahí ya estoy en la primera parte. Bien, tocamos entonces la parte B y después la parte A, ¿sí? Lo que hacemos con la parte A es tocarla, repetirla nuevamente, ¿sí? Y en vez de terminar con si, voy a hacer el acorde de mi menor. O sea, con el si como la nota más aguda, ¿sí? Porque es la nota a la que nos dirigimos en la melodía. Y voy a poner sol y mi. En el bajo voy a poner mi con el acorde menor o solamente el botón de mi. También puedo hacer, ¿sí?, un poquito de acompañamiento, que también queda muy bien. Entonces, esto sería toda la canción. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen dudas, consultas, lo pueden hacer aquí a los medios de comunicación que aparecen aquí abajo. Pueden consultarnos por partituras, videos, clases, lo que necesiten. Saludarnos, seguir nuestras publicaciones ahí en las demás redes sociales. Y como siempre, les pedimos que se suscriban a este canal, nos dejen un like y un comentario también con alguna sugerencia de alguna canción que podemos hacer, comentándonos qué les pareció este video, cuál otros podemos hacer. Y bueno, siempre serán recibidos, leídos todos sus mensajes. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una buena semana junto a este noble instrumento. ¡Hasta luego!